El otro día hablábamos con Däniken en torno a su último libro, Profeta del Pasado. Hoy seguimos con él, pero nos gustaría conocer un poco más del hombre, un poco más de la persona que hay detrás de esas páginas, detrás de esos libros. Nos gustaría saber, por ejemplo, por qué sintió Däniken el interés, la afición hasta estos temas. ¿Por qué se puso a investigar? ¿Qué dificultades tuvo? Me imagino que en un principio no dispuso de todos los medios adecuados para investigar. ¿Cuáles fueron todos sus problemas iniciales? Háblanos un poco de todo eso. Bueno, tengo que decir que se me ha educado de un modo muy conservador y muy católico. He estado interno en una escuela católica y en esta escuela, entre otras cosas, hemos traducido partes de la Biblia del latín al alemán y del alemán al latín, etc. Y cuando alguien se dedica a ese tipo de traducciones, él entiende perfectamente que se puede hacer mucho con esas traducciones, puesto que las palabras distintas tienen distintos significados. Así, por ejemplo, la palabra Dios en el Antiguo Testamento se utiliza siempre como una figura singular, una figura única. Sin embargo, la palabra hebrea, Elohim, para decir Dios, es un concepto del plural y se debería traducir, por lo tanto, por los dioses, pero no lo hacemos, y no lo hacemos porque el verbo que se añade inmediatamente se suele utilizar en singular. En realidad, también se debería adaptar el verbo al plural del sustantivo. Así, por ejemplo, cuando se dice en la Biblia, y Dios dijo, vayamos a hacer el hombre según nuestra imagen, vemos que primero hablamos de Dios en singular, luego, sin embargo, se utiliza la palabra nosotros, es decir, un plural. Bueno, en fin, este tipo de dudas ya me surgieron en mi juventud y entonces me empezó a interesar el tema, empecé a investigar para saber qué es lo que dicen otras culturas acerca de sus contactos con Dios. Esto fue el comienzo de mis estudios de las mitologías. Muchas veces he observado que casi siempre los dioses procedían desde lo alto y bajaban, y de repente me encontraba en medio. ¿Pero qué hacías, Däniken, antes de empezar a ocuparte de estos temas? ¿Qué trabajabas? ¿Cuál era tu vida? ¿Y cuál era tu profesión? ¿Qué hacías? En primer lugar, fui estudiante. Esto duró bastante tiempo. Y ya en mi tiempo de estudiante he comenzado a ocuparme de este tema. Mi padre quiso que yo fuera abogado, pero yo no cumplí su deseo. Yo me fui de la escuela y me introduje en la hostelería. Es un paso bastante comprensible, puesto que Suiza es un país muy turístico, hay muchos hoteles, muchos restaurantes, y por parte de mi madre nosotros teníamos como propiedad un restaurante, es decir, que era un proceso bastante natural que yo intenté meterme allí. Rápidamente hice carrera en la hostelería. En poco tiempo pasé por todas las jerarquías dentro de la hostelería y al final de mi carrera era el director de primera clase en Davos, un sitio de esquí y de deportes de invierno muy conocido en Suiza. Pero durante todos estos años me he seguido interesando por mi tema. He intentado trabajar solo por temporada para tener libre los otros meses del año para poder viajar. Naturalmente no tenía mucho dinero. He tenido que pedir prestado dinero, primero en la familia, en mi padre, mi madre, mis hermanos, pero cuando ellos ya se habían cansado, pues pedí lo mismo a otras personas. Pero cuando por fin publiqué mi primer libro, tenía un montón de deudas y no sabía cómo seguir. Cuando tú llevaste el libro, tu primer libro, al editor, ¿te costó mucho trabajo que lo publicaran? ¿Lo aceptaron enseguida o hubo problemas? Dios mío, aquello fue un solo drama. Yo tenía deudas. He mandado mi libro a aproximadamente 20 editores y todos me lo rechazaron. Por supuesto, estaba muy desilusionado. Después me puse en contacto con un periodista, el doctor Thomas von Randau,
es el periodista encargado del departamento científico del semanal Die Zeit. Yo le he demostrado mis pruebas, le enseñaron mis manuscritos, pero él al verlo dijo, no, esto no es un tema para un periódico o para un semanal, habría que hacer un libro de ello. Dije, bueno, esto también lo pienso yo, pero ¿cómo editarlo? Dice, yo conozco a uno, y telefoneó con un amigo en la editorial Econ en Düsseldorf. En realidad yo ya había presentado mi libro ahí, como en todos los otros sitios, pero me lo habían rechazado. Por supuesto, yo esto no lo dije. Y por fin, entonces aquel contacto funcionó, yo fui invitado a ir allí y me aceptaron por fin mi manuscrito. Eran 400 hojas con 40 páginas en imágenes. Después de algunas semanas me contestó el editor diciendo que podían hacer una primera edición de 3.000 ejemplares, pero yo tenía que estar de acuerdo con abreviar el manuscrito radicalmente. Era demasiado científico, demasiado largo, nadie iba a leer este libro. Y bueno, como yo tenía muchas deudas y muchos problemas, todo me fue igual y dije, bueno, pues haced lo que queráis con tal de que este libro se publique. Esto fue mi primer libro, El recuerdo del futuro. Fue escrito de un modo bastante agresivo en contra de mi voluntad inicial. Fue más que nada por causa de la abreviación. Se editaron 3.000 libros en principio y estas ediciones se vendieron enseguida. Ahora editamos 40 millones de libros. Es curioso que Däniken, que es uno de los autores más traducidos y que más libros venden en la actualidad, haya tenido que pasar por esos problemas por los que han pasado casi todos los autores también. Vamos a entrar en los temas, Däniken, vamos a entrar en tus temas. Comentábamos el otro día que no está incluido en tu libro, pero que habías hecho un descubrimiento interesante en Guatemala, dentro de la cultura maya, algo que tú llamabas el baúl, donde se veía un bajo relieve que para ti es muy interesante. ¿Por qué no nos comentas un poco qué es ese baúl? El baúl es un pueblo muy pequeño, casi en la jungla de Guatemala, y allí se encuentra una plantación de azúcar de caña y una fábrica de azúcar de caña. Para construir esta fábrica y para tener una plantación mayor se han cortado los árboles de la jungla, y al hacer estas obras se ha encontrado una enorme estela maya que tiene 2,54 metros de altura y tiene una anchura de 1,80 m. Y lo interesante, por supuesto, son las representaciones en esta estela. Se ve un personaje muy grande que apoya las manos en las caderas, y en el suelo está tumbado una persona más pequeña que por lo visto está destruida. Bueno, se trata más bien del personaje grande, y tenemos que observar en él más bien el casco que lleva. El personaje grande lleva un casco. Este casco está conectado sin ningún tipo de unión con el cuerpo. Se ve perfectamente detrás de la misilla del casco parte de la cara. Se ve una especie de ojos, se ve un principio de nariz. Este casco está conectado con una especie de depósito que lleva el personaje en la espalda por medio de un tubo. Y fijándose bien, por fuera del casco, delante de la nariz, se ve el aire que el personaje expulsa. La consecuencia de todas estas observaciones es bastante lógica. El que no puede respirar el aire de nuestro planeta tal como se respira en la atmósfera, y el que tiene que expulsar el aire que ha inhalado, este personaje no puede ser un ser humano, puesto que no tendría que hacer esta maniobra para sobrevivir en nuestro planeta. Y sabemos que la cultura maya, por otra parte, no ha realizado ningún tipo
tipo de proceso así, porque no encontramos otras representaciones. Por lo tanto, hay que interpretar, y los arqueólogos dicen que se podía tratar de un cultivador de maíz, que me parece una interpretación completamente estúpida. Y también se podía tratar de una especie de jugador de pelota, pero yo he investigado todos los lugares donde se jugaba a la pelota en aquellos terrenos, pero en ningún lugar he encontrado una representación de un jugador de este tipo. Esta figura es única. Bien, Daniken, ese es el problema, el por qué esta figura es única. Si este pueblo recibió la visita de seres venidos de otros mundos que necesitaban todos unos aparatos para respirar en nuestra atmósfera, esa visita tuvo que impresionarles mucho, tuvo que ser fundamental en su historia, en su desarrollo cultural. Lo lógico es que hubiera muchas de estas figuras grabadas en bajorrelieves, y sin embargo, como tú dices, es única. Bien, esta argumentación es lógica y es forzosa, pero vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Hoy en día, nosotros en el mundo occidental vivimos principalmente en un mundo cristiano. Nosotros tenemos iglesias cristianas, catedrales, capillas, tenemos representaciones de Jesús, de la Edad Media, de los tiempos anteriores, y también hoy en día se siguen construyendo capillas e iglesias. ¿Por qué el acontecimiento de la muerte de Cristo en la cruz ya ha pasado y ya ocurrió hace 2000 años? Sin embargo, sigue teniendo sus consecuencias en las épocas actuales. Hoy en día, naturalmente, se representa la cruz de otro modo, completamente distinto que, por ejemplo, Miguel Ángel. Bueno, tomando este ejemplo, se puede decir, alguna vez ha habido una visita de extraterrestres. Estos extraterrestres impresionaron profundamente a los antepasados nuestros, que no comprendieron la técnica de ningún modo y lo representaron como dioses, como figuras divinas. Las culturas posteriores han vuelto a construir siempre templos, pirámides para estos dioses. Hay una gran cantidad de estas esculturas, de pirámides, etc. Se ha intentado siempre representar estos dioses, a veces con cascos, a veces con alas, etc. Pero siempre todas esas representaciones se refieren al mismo acontecimiento que a lo mejor ha tenido lugar hace miles de años. Cuando yo me pongo delante de templos o pirámides, especialmente en América Central, entonces me digo, bueno, nuestros antepasados han hecho estas aportaciones tan enormes para sus dioses, pero ¿qué dioses fueron el origen para que la humanidad ha hecho semejantes esfuerzos? ¿Qué figura tuvo la culpa de que durante miles de años se han construido todos estos templos, etcétera? Bien, Daniken, estamos en América. Y en América, tú hablabas en uno de tus libros de algo que nos interesó a todos los que tuvimos acceso a él, a todos los que lo leímos, que era el célebre tema de los túneles del Ecuador. Después ha habido controversia. Moritz dijo que tú no habías estado en los túneles o algo de este tipo. Pienso que, como se ha comentado mucho, debes tener la oportunidad de poder decir claramente qué es lo que sucedió en los túneles del Ecuador, si estuviste allí y qué problemas has tenido con Moritz. De hecho, la controversia es bastante complicada y se basa también en algunos malentendidos por parte de la prensa. Juan Moritz es el descubridor oficial de las llamadas cuevas de los Dayos en Ecuador, y Juan Moritz en 1969 hizo una expedición o organizó una expedición hacia estas cuevas. Yo no fui miembro de esta expedición, yo no estuve en ella. Posteriormente, sin embargo, en 1971 me he encontrado con Juan Moritz porque había leído informes sobre la expedición, y después nosotros en conjunto fuimos a una entrada lateral del mismo complejo de cuevas. Hay, por supuesto, distintas entradas a las cuevas, puesto que las cuevas tienen kilómetros de longitud. Posteriormente ha habido periodistas que han preguntado a Von Moritz que si von Däniken había participado en la expedición, y Moritz contestó que no.
Yo no había participado en la expedición. Bueno, yo en mi libro yo publiqué una imagen de la entrada principal de las cuevas en la que yo no había estado, que era un cuadro, una imagen de la expedición de 1969. Entonces los periodistas le enseñaron a von Moritz esta foto y tuvo que contestar, no, von Däniken no estuvo allí y esto era cierto. Sin embargo, si le hubieran preguntado si alguna vez habían ido juntos y hubiera contestado, no, no hemos ido nunca juntos a esta cueva, entonces sí que mentiría o no sería la verdad. Bueno, yo tengo algunas fotos de von Moritz y mí en la entrada lateral. Bien. Däniken, dentro de ese tema de los túneles del Ecuador, en toda América se hablan las leyendas, las tradiciones de cuevas inmensas, tremendamente largas, comunicadas entre sí, que de alguna manera se habían utilizado durante la conquista de los españoles, se había utilizado como vías de escape para muchos de estos pueblos. ¿Hasta qué punto la investigación permite plantearse la existencia de una red inmensa subterránea? También se habla en Europa de ello. ¿Hasta qué punto se puede dar crédito a esas leyendas? En Arizona, en América del Norte, viven los indianos Hopi. Estos indios tienen una tradición muy antigua. Hoy en día es conocida esta tradición. Tengo que hablar un poco a estilo de telegrama. Los indios pretenden que hace milenios ellos habían vivido donde hoy en día se encuentra el Pacífico del Sur, pero que de repente sus islas se habían sumergido paulatinamente. Ellos habían tenido suficiente tiempo de construir barcas para huir. Al mismo tiempo, habían descendido del cielo los dioses cachinas, que son los nombres que han dado a estos dioses. Los cachinas se dice que también han ayudado a los Hopis, los han transportado volando al lugar que hoy en día correspondería a Chile. En Chile, los grupos se han vuelto a reunir y del sur se han emigrado hacia el norte. Y estos cachinas dicen que siempre les han acompañado, bien volando o bien de otro modo, y que siempre les han indicado el camino. Bueno, estos dioses, los cachinas, entre otras cosas, han dado una ley a los Hopis que les prohibía hacer una guerra entre ellos. La orden decía, si vosotros tenéis problemas, si tenéis disputas o controversias y estas controversias no se pueden apaciguar, entonces estos dos grupos se tienen que separar. De este modo, los grupos Hopi en América del Sur se han separado, los grupos separados se han vuelto a separar y de este modo se ha formado una especie de red de grupos que van todos en la dirección sur hacia el norte. Después se dice que los dioses han dicho se va a producir una gran catástrofe en la tierra, va a haber un gran diluvio. Y para salvarse, se dice que los cachinas han construido estos túneles subterráneos y estos túneles subterráneos a su vez estaban comunicados entre ellos y dispuestos de tal modo que cuando llegaba el agua se cerraba una gran puerta por la presión del agua, de modo que ningún agua podía penetrar en los túneles y tan solo más tarde, cuando ya el agua se había ido, debían salir de nuevo de los túneles. Bueno, toda esta mitología de los Hopi se puede comprobar arqueológicamente con cierta facilidad. De hecho, en América del Sur, los lugares más al sur en los que se han encontrado pruebas son también los lugares más antiguos. Esto, por supuesto, se contradice, como tantas cosas que yo escribo, a la opinión oficial arqueológica. Se habla de la calle del Bering, se habla de una colonización procedente del norte en dirección hacia el sur, etc. Pero, en fin, nosotros hemos encontrado estos túneles y hemos puesto en relación la mitología con estos túneles. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, Däniken. Siempre estás hablando de los extraterrestres en el pasado, en el principio de la historia y su influencia sobre los pueblos más o menos primitivos. Pero, ¿qué es lo que piensas respecto a los extraterrestres en la actualidad?
¿Qué puede significar esta aparición masiva de ovnis desde hace unas cuantas décadas? ¿Es que van a influir nuevamente sobre la humanidad? ¿O no crees en el tema de los ovnis en la actualidad? ¿Qué es lo que piensas a ese respecto? Muy brevemente para acabar el programa. Bueno, quiero hablar muy brevemente sobre esto. En primer lugar, yo nunca he visto un ovni. En segundo lugar, he investigado 40 o 50 casos de ovnis, he hablado con las personas que los han visto y ha resultado que la mayor parte de estos ovnis, de esas apariciones de ovnis, no son ciertos, son realmente a veces tonterías. Muchas veces miras personas que pretenden haber visto los ovnis, creen después de preguntarles que los han visto de verdad, pero tengo que admitir que ha habido algunos casos muy impresionantes. Eran casos correctos, las personas eran personas serias que se podía tomar en serio y todo lo que decían. Por lo tanto, he llegado a la opinión de que sí existen ovnis, pero no sé lo que son. Bueno, como sucede siempre, podríamos hablar mucho más con Däniken, podríamos plantearle muchas más preguntas y sería muy entretenido estar hablando indefinidamente con él. Pero él tiene que marcharse, tiene que seguir promocionando su libro. Nosotros tenemos que terminar por imperativos de tiempo, como ya es habitual. Tenemos que terminar el espacio y lo emplazamos para su próximo libro. Habrá acumulado más experiencia dentro de 1 año o 2 años, cuando haya publicado otro libro más, y entonces probablemente podamos charlar más en profundidad de estos temas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Nada más.